Damos entonces el cordial saludo al ingreso del señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, licenciado Jimmy Morales Cabrera, con los honores correspondientes. La Secretaría de la Paz, CEPAZ, y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDE, les dan la más cordial bienvenida a todos ustedes a este acto solemne del cambio de la Rosa de la Paz en el marco del 57 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, solicito a todos, con el respeto debido hacia la entonación de nuestro himno nacional, ponernos en saludo uno y entonarlo con el respeto que nos merece. Guatemala feliz, que tus aras no profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su albura, y ay de aquel que con ciega locura tus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Que es tan solo el honor su alma idea, y el altar de la patria su altar. Recostada en el Ande soberbio, de dos mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro,
vive en tu escudo, paladio que protege tu suelo. Ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Saludo 2. Pueden sentarse, por favor. Con un cordial saludo a todos ustedes asistentes a este acto tan importante, así como a los miembros de la mesa principal, a quien tengo el gusto de invitarles a saludarlos cordialmente, señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, señor Jimmy Morales. Asimismo, con una cordial bienvenida al señor Roberto Caldas, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, le damos la más cordial bienvenida y un cordial saludo al tercer vicepresidente del Congreso de la República, señor Marvin Orellana. De igual manera, un cordial saludo para el señor presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Neri Osvaldo Medina. Y de la misma manera, con un cordial saludo al presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDE, señor Víctor Hugo Godoy. Con estas palabras iniciamos entonces y tengo a bien invitar a este podio para escuchar su intervención al señor presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDE, señor Víctor Hugo Godoy. Señor Presidente de la República, Jimmy Morales, señor tercer vicepresidente del Congreso, Marvin Orellana, señor Presidente del Organismo Judicial, licenciado Neri Medina, señor Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Roberto Caldas, señores ministros, secretarios de Estado, honorable cuerpo diplomático que nos honra con su presencia y misiones acreditadas en nuestro país, decanos y representantes de las facultades de Derecho de las universidades de Guatemala, señores de los medios de comunicación. Este acto debería de ser una fiesta, porque hoy tenemos con nosotros a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenían más de 10 años de no acercarse a nuestro país. Sin embargo, los sucesos recientes nos hacen reflexionar sobre los grandes desafíos que como país tenemos. Pero Guatemala está acostumbrada a que en medio de los conflictos, en medio de los escombros, sabe salir adelante. Y el día de hoy, con el inicio de las sesiones de la Comisión Interamericana, estamos demostrándolo. Bienvenidos, señores jueces. Durante los años 70 y principios de la década de 1980 del siglo pasado, América vivía lo que se conoció como la época del militarismo, y Centroamérica se debatían enfrentamientos armados internos en por lo menos 3 países, lo que provocó serias violaciones a los derechos humanos de los habitantes de nuestros países, generando la preocupación internacional. La Organización de Estados Americanos, como previendo aquello, había aprobado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el caso centroamericano, la Comisión Kissinger
recomendaba en 1984 condicionar toda ayuda norteamericana al respeto a los derechos humanos. En ese contexto y en su propia evolución, Guatemala iniciaba un proceso de apertura democrática en medio de su conflicto armado interno, inaugurándolo con una constitución política eminentemente humanista, que enfatizó en el respeto de los derechos humanos mucha de su nueva institucionalidad. Fue la primera constitución en el continente, después de la época del militarismo americano, que consagró la preeminencia de los convenios y tratados de derechos humanos sobre el derecho interno. Y como dicen los tratadistas constitucionales, a través del artículo 44 de nuestra Carta Magna, estos entran a formar parte del llamado bloque constitucional. Por eso las soluciones amistosas, el acatamiento de las recomendaciones, las medidas cautelares o provisionales y las sentencias de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son juicios internacionales, sino parte del control convencional, complemento de nuestro derecho interno. El día de hoy, la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia su 57º periodo extraordinario de sesiones en Guatemala, reiniciando tareas de cooperación mutua que no debieron suspenderse, y les deseo en ello el mejor de los éxitos. A la vez, y como reconocimiento a su incidencia en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de la paz y la reconciliación, se les distingue hoy pidiendo que sea la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos quien cambie la rosa de la paz, en el mismo lugar en donde ésta fuera firmada hace 20 años, y ante el respectivo monumento cuya base de las manos representa la unidad y voluntad de todos los guatemaltecos, para que esa paz sea perdurable y nunca más se vuelva a dar una lucha entre hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras al señor Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos. A continuación, tengo el gusto de invitar a que pase al podio para compartir con nosotros sus palabras al presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, señor Neri Osvaldo Medina. Muy buenos días a todas y todos. El vocativo enunciado lo hago propio. Hoy el país está presenciando un acontecimiento importante, la celebración del 57 periodo extraordinario de sesiones en Guatemala, la cual se llevará a cabo del 20 al 25 de marzo del año en curso. Es de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos que tiene como objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana. Su funcionamiento se divide en 2 funciones específicas. Primero, ejerce una función contenciosa en la resolución de casos, mecanismos de supervisión de sentencias. Y segundo, ejerce una función consultiva en la cual se dictan medidas provisionales. En esta sesión extraordinaria se conocerán audiencias públicas, solicitudes de opinión consultiva y supervisión en el cumplimiento de sentencias. Estos actos representan
una gran expectativa para la sociedad guatemalteca, ya que podrá conocer el funcionamiento de este Tribunal Internacional y tener un acercamiento a la aplicación de la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Este es un evento histórico que brinda la oportunidad al pueblo de Guatemala de presenciar las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de conocer los casos más representativos a nivel de América Latina y ser observadores del proceso de elaboración de una sentencia y de una resolución. Como parte de la visita de este Tribunal Internacional, se tiene programada la realización del seminario internacional titulado Impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica, en el cual se abordarán temas de gran importancia, tales como derechos humanos, democracia de sectores vulnerables, derechos indígenas y tribales, entre otros temas relevantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un referente fundamental en la promoción de la paz, los derechos humanos y la resolución de conflictos en la región latinoamericana, en apego a la Convención de América y otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano, instancia que favorece la construcción de un orden regional estable y pacífico. Para el organismo judicial es un privilegio el poder brindar sus instalaciones en la celebración de las audiencias públicas, supervisión y consultas correspondientes al 57 periodo extraordinario de sesiones de la Corte. La presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país es posible gracias a los esfuerzos realizados por el presidente de la República de Guatemala, y es de reconocer el trabajo realizado por los organismos internacionales, entidades de gobierno y Estado en general, quienes hemos contribuido de manera evidente en el éxito de este acontecimiento. En mi calidad de presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, y en representación de mis colegas magistrados y magistradas, quiero externarles un cordial saludo a los señores jueces, a la señora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembros acompañantes. Reciban una cálida bienvenida a Guatemala, esperando que su estancia en el país sea agradable y deseándoles parabienes en su función jurisdiccional. Al público presente los insto a ser partícipes de este importante proceso que sin duda alguna representa un espacio de aprendizaje y adquisición de experiencia y conocimiento respecto al funcionamiento de un tribunal internacional que tiene a bien conocer los temas más relevantes de la región. Muchas gracias. Agradecemos por esas palabras al señor presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Nerio Osvaldo Medina. Como siguiente punto de la agenda de esta mañana, tengo el gusto de invitar al podio al tercer vicepresidente del Congreso de la República, señor Marvin Orellana, para que comparta con nosotros sus impresiones acerca de esta actividad. En primer lugar, yo quiero dar gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes estos momentos. Señor presidente Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, honorable señor Roberto Caldas, juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor Víctor Hugo Godoy, comisionado presidencial de los Derechos Humanos, señoras y señores ministros y secretarios de Gabinete de Gobierno, honorable y excelentísimo cuerpo diplomático, consular, misiones internacionales acreditadas en nuestro país,
honorables diputados del Congreso de la República y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores de la prensa, el mejor de los días. En el marco del 57 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realiza en nuestro país, durante la presente semana, estamos reunidos hoy los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo, para conmemorar el derecho humano más valioso y más apreciado por la humanidad. Esa es la paz. Una paz que para nosotros tiene un significado muy especial, ya que durante 30 años tuvimos el conflicto armado, que nos dejó muerte de niños, de mujeres y de ancianos, y nos destrozaron el tejido social, tanto comunitario como rural, en todo el territorio nacional. Pero al mismo tiempo, el que no conoce la historia está condenado a repetirlo, por lo que nos interesa a todos los guatemaltecos para hacer los esfuerzos políticos, económicos y sociales para construir la paz sobre una base real y viable, con oportunidades para todos los guatemaltecos. Asimismo, es necesario hacer un análisis en cada uno de los países del continente, pero principalmente en Guatemala, los contenidos y los propósitos del Sistema Interamericano de Promoción y de Protección de los Derechos Humanos para construir una paz firme y duradera, fundamentos en los cuales la inclusión y la participación tiene que ser de todos, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos y principalmente de los tres poderes del Estado. Como vicepresidente del organismo legislativo de Guatemala y en representación de los 157 diputados del Congreso de la República, deseo los mejores éxitos de este 57 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inicia apropiándonos el día de hoy con el cambio de la Rosa de la Paz en nuestro país, que lo recibe de una forma cordial como los guatemaltecos lo sabemos hacer, ya que lo más valioso de nuestro país es la gente que construye día a día una mejor Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esas palabras al señor tercer vicepresidente del Congreso de la República de Guatemala, Marvin Orellana. El siguiente punto de nuestra agenda nos permite invitar al podio para escuchar sus palabras en este acto protocolario al señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Roberto Caldas. Excelentíssimo senhor presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, excelentíssimo senhor Nery Osvaldo Medina Méndez, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados de la Suprema Corte, honorable senhor Víctor Hugo Godoy, presidente de COPREDE, excelentíssimo senhor Marvin Orellana, vicepresidente del Congreso Nacional, honorable senhor Carlos Ramiro Martínez Alvarado, viceministro de Relaciones Exteriores, excelentíssimo senhor Neftali Aldana
Herrera, presidente de la Corte de Constitucionalidad, y magistrados de la misma Corte presentes. Honorables señores y señoras jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores y señoras ministros de Estado, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y de las organizaciones internacionales, señoras y señores, funcionarios, magistrados, abogados, fiscales, profesionales en general, muy buenos días. Mis primeras palabras son de agradecimiento en nombre de la Corte Interamericana al señor presidente Jimmy Morales por la invitación para sesionar en territorio guatemalteco y por el apoyo a la Corte Interamericana. Hago extensivo este reconocimiento al señor ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso, y a los señores presidentes del Poder Judicial y de la Corte de Constitucionalidad, sin cuyo decidido apoyo no sería posible realizar este periodo de sesiones. Muchísimas gracias. En especial, hacemos extensivo nuestro agradecimiento al presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDE, por todo el trabajo realizado junto con su equipo. Es preciso también señalar que la Corte Interamericana no habría podido sesionar en Guatemala sin el apoyo de la cooperación internacional otorgada para tal fin por el Reino de Noruega y el Gobierno de Suiza, a quienes agradecemos su compromiso con nuestro trabajo. Hoy damos inicio al 57º período extraordinario de sesiones en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, sede del Poder Ejecutivo de este vigoroso país centroamericano, cuya notable diversidad y legado ancestral dan cuenta de su admirable pasado milenario y esperanza de futuro próspero. Essas aspirações se encontram representadas por el espaço físico bautizado em alusão ao momento em 1996 que o pueblo guatemalteco decidiu dejar as armas e sembrar la semilla de la paz. La paz es un compromiso permanente de construcción colectiva que nos permite vivir el presente mirando hacia el futuro sin olvidar el pasado. Guatemala ha estado muy presente en el sistema interamericano. Ratificó la Convención Americana en mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 87. Desde entonces, la Corte ha dictado sentencia en 22 casos, tiene pendientes el conocimiento de 5 otros casos que se encuentran en el procedimiento contencioso ante el tribunal y ha brindado protección a través de diversas medidas provisionales. El hecho que Guatemala busque cumplir con las reparaciones ordenadas en cada una de las sentencias e invitar a la Corte Interamericana, incluso haciendo la realización de supervisión de cumplimiento de sentencias en su territorio, es muestra de buena voluntad y respeto por los derechos humanos y el acercamiento con el sistema jurídico internacional. Los retos enfrentados por Guatemala en materia de derechos humanos durante el conflicto armado y con posterioridad a este han sido materia de conocimiento por la Corte Interamericana, así como otras situaciones tales como la violencia contra la mujer,
los derechos de los pueblos indígenas y las personas en situación de vulnerabilidad. En esos casos resueltos, la Corte ha establecido importantes estándares que permiten guiar el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los desafíos deben ser afrontados siempre desde la óptica de la mayor protección al ser humano. Todavía, el presente continúa sorprendiéndonos y nos muestra que es necesario invertir y trabajar arduamente en los derechos humanos. El pasado 8 de marzo, menos de 15 días, el Día Internacional de la Mujer, que está destinado a conmemorar la permanente lucha de las mujeres por igualdad y más derechos, este país enfrentou uma terrível tragédia humana que cobrou a vida de 40 niñas. Sem dúvida, hecho paradójico en essa fecha comemorativa tão importante. Lamentamos profundamente as muertes de las vítimas e nos solidarizamos, Senhor Presidente, através de sua persona, com o dolor de la gente guatemalteca, particularmente com o sofrimento de los familiares, e estendemos nosso mais sentido pésame. Com cada de estes falecimentos se apagou uma vela em el futuro de nossos pueblos. Em momentos como estes, solo queda trabalhar incansavelmente para brindar imediata e máxima proteção a las sobrevivientes, tratar de ressarcir a los familiares de las vítimas, assim como investigar com a devida diligência lo ocorrido para fijar las respectivas responsabilidades. Hechos assim não podem volver a passar jamás. Confiamos sinceramente que assim seja, com o compromisso que se tem demonstrado o Estado de Guatemala. Nossos niños e niñas devem estar sempre presentes e cuidados. Aunque este tipo de centro onde ocorreu continuam sendo niños e niñas. Em la memória dessas niñas, assim como de las miles de vítimas de las más cruentas e graves violações a los derechos humanos que han ocorrido, claro, em el largo de nuestra América. Aí é que reside o fim da existência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Senhoras e senhores, a lo largo dessa semana, estudiantes, abogados, jueces, fiscales, profissionais em geral, vítimas de violações a direitos humanos, funcionários estatais e todo aquele interessado poderá ver como se desenvolve processo internacional ante a Corte Interamericana. Se trata de la etapa oral del procedimento em la que comparecerán los representantes de las presuntas víctimas de los estados e de la Comisión Interamericana para apresentar sus argumentos. Los casos tratados esta semana tienen que ver con derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, a la obligación de investigar con debida diligencia como parte del derecho al acceso a la justicia. Asimismo, se realizará uma audiência a respeito do impacto que têm os grandes projetos em el medio ambiente marino em la região del Gran Caribe. Também supervisaremos o cumprimento de sentenças dictadas por la Corte e realizaremos uma diligência in loco, consistente em uma visita a território indígena al respeito. Igualmente, como parte de nossa labor de difusão do direito internacional de los derechos humanos, realizaremos o Seminário Internacional
titulado Impacto de la Corte Interamericana en Latinoamérica, que busca discutir los temas más relevantes y actuales que transversalmente repercuten en la región con jueces de la Corte Interamericana, jueces nacionales y expertos nacionales e internacionales. El contexto de nuestra región es complejo y lleno de retos que debemos enfrentar desde la óptica de la mejor protección a la persona. La Corte Interamericana se encuentra hoy en Guatemala como ejemplo de esta búsqueda. Este país ha tenido un doloroso ayer que debe ser recordado para poder construir el mañana. Como sabemos, la paz no es un cuadro estático, sino que es un proceso que hay que construir día a día. Se trata de um verdadeiro cambio em la cultura que permite a efetiva vigência de los direitos humanos e del Estado de Direito, teniendo al ser humano como centro de toda actuação estatal. La semilla de la paz já se ha sido plantada, pero hoy não podemos olvidar a las vítimas del pasado. En ese sentido, la impunidad de la ayer tiene una repercusión directa en la impunidad de hoy. Investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen delito es parte del derecho a la justicia y uno de los pilares de nuestra democracia. La corrupción, el narcotráfico y las estructuras criminales complejas son hoy problemas que permean nuestro Estado de Derecho e que contaminam suas bases. Assim, em todo Estado de Direito, é necessário contar com os mecanismos para promoção, proteção e respeito de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pieza substancial del juego democrático son los defensores y defensoras de derechos humanos. Sus actividades no solo incluyen la defensa de derechos civiles y políticos, sino que abarca necesariamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de conformidad con los principios de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los estados tienen el deber de facilitar los medios para que estos, los defensores y defensoras, puedan realizar sus actividades, protegerlos cuando sea oportuno e investigar de manera séria e com la devida diligência las amenazas em su contra. Para afrontar esses retos com firmeza, o sistema interamericano deve funcionar de maneira coerente e orgânica, já que muitos de los problemas transcendem fronteiras, especialmente quando tratamos fenômenos globais como a migração ou a trata de personas. Nuestra América, que ha sufrido colonização, dictaduras e guerras civiles, ha construído puentes para enfrentarlos. Nosotros somos uma região que constrói caminhos e puentes, no muros. Com la inspiração del bello hino de Guatemala e la armonía de los 7 músicos que também tocaram la marimba aqui em el patio de La Paz e em harmonia de los miembros de esta calificada mesa, del distinguido auditório, com muito honor, declaro formalmente instalado el 57º período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Roberto Cardas. Como siguiente punto de nuestra agenda, procederemos al acto solemne del cambio de la Rosa de la Paz, así como la firma del Libro de Oro Institucional,
por parte de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que procedemos en este momento, entonces, al inicio de este importante y solemne acto del cambio de la rosa, así como el nombramiento de embajadores de la paz a los jueces que integran la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este acto protocolario conmemora la firma de la paz en Guatemala, que puso fin a 36 años de conflicto armado interno y marcó una nueva etapa de reconciliación nacional y construcción de una cultura de paz. Las personas que participan en este acto solemne son personas que a través de su trabajo han contribuido a la promoción de la paz a nivel nacional e internacional y que día a día se esfuerzan en el cumplimiento real y efectivo del respeto a los derechos humanos. Cada uno de los jueces homenajeados hoy han demostrado su vasta experiencia, su perfil laboral y su intachable conducta. Es por ello que el gobierno de Guatemala rinde los honores correspondientes. Teniendo ya la presencia de todos los miembros de la mesa principal alrededor del Monumento a la Paz, también con la presencia de la señora secretaria de la Paz, doctora Lourdes Chitumulpioch, y el viceministro de Relaciones Exteriores, señor Carlos Ramiro Martínez, iniciamos este importante momento. Solicitamos por favor a todos los invitados a este acto solemne no pararse para presenciar el mismo. De igual manera, suplico ahora a los honorables jueces y señora jueza nos acompañen también en el otro costado del monumento, quienes ya se encuentran precisamente ubicados en su puesto. Es así como el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho el cambio de la Rosa de la Paz, acompañado del señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales. A continuación, seguimos con la entrega de un diploma, un pin y una réplica del Monumento de la Paz que acredita a los homenajeados como embajadores y embajadora de la paz. El presidente constitucional de la República, Jimmy Morales, procede a entregar dichos reconocimientos al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Roberto Cardas. De igual manera, el señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales, procede ahora a entregar dichos reconocimientos al vicepresidente de la Corte, juez Eduardo Ferrer MacGregor. Felicitaciones. Ahora tengo el gusto de invitar a la secretaria de la Paz, Lourdes Chitumulpioch, a que acredite como embajadora de la paz a la jueza Elizabeth Odio Benito. De igual forma, ahora tengo el agrado de invitar al viceministro de Relaciones Exteriores, señor Carlos Ramiro Martínez, para que condecore al juez Eduardo Biogrossi. Por favor, ubicarse al frente.
Ahora solicito al tercer vicepresidente del organismo legislativo, Marvin Orellana, a que imponga los honores al juez Eugenio Raúl Zaffaroni. Ahora tengo a bien invitar al presidente del organismo judicial, Neri Medina, a entregar los honores al juez Patricio Pazmiño Freire. Ahora me permito invitar a Víctor Hugo Godoy, presidente de COPREDE, a que haga entrega de su PIN al juez Humberto Antonio Sierra. El juez Patricio Pazmiño Freire es quien recibe precisamente los honores correspondientes. Tengo el gusto ahora de invitar a los honorables jueces a que firmen el libro de oro institucional en el mismo orden que fueron condecorados, así como a las distinguidas autoridades para ser testigos de honor. Cada uno de los jueces homenajeados participan con las autoridades y funcionarios de gobierno guatemalteco en la fotografía oficial del evento. Procedemos entonces ahora a que los honorables jueces homenajeados firmen el libro de oro institucional en el mismo orden en que fueron condecorados. La firma de este libro se hace desde el año 2009 para documentar el acto del cambio de la rosa, el cual queda en resguardo y registros de la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala. De igual manera, el señor presidente constitucional de la República de Guatemala firma el libro de oro. La secretaria de la Paz, Lourdes Chitomulpioch, de igual manera, acredita con su firma en el libro de oro, al igual que el señor presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, Neri Medina.
¿Qué les parece si cerramos esta parte del acto protocolario con un fuerte aplauso y solicitamos a cada una de las autoridades regresar a la mesa principal y a sus lugares? Como siguiente punto de la agenda de esta mañana, tengo el honor de invitar al podio al señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, para que comparta con nosotros sus impresiones acerca de esta actividad. Señores de la mesa principal, funcionarios y dignatarios de gobierno, honorable y excelentísimo cuerpo diplomático, consular y misiones internacionales acreditadas en nuestro país, honorable señora y señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores del sector empresarial y sociedad civil, invitados especiales, medios de comunicación, pueblo de Guatemala, todos muy buenos días. Un hombre sabio, hoy que hablamos de la paz, un hombre sabio dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo interesante de esa frase en ese hombre en particular es que cuenta la historia que ese hombre tenía una paz interior suficiente como para poder perdonar a los que le hacían mal. Tenía una paz interior tan grande que podía perdonar hasta a aquellos que le estaban quitando la vida. Cuenta que su paz era tan profunda y tan grande que pidió que las personas que le estaban haciendo el mal fuesen comprendidas porque parecía que no sabía lo que hacían. Definitivamente, para llegar a esa posición de paz y a ese nivel de paz, se necesita tener amor, porque el amor perdona, porque el amor tolera, porque el amor permite que a pesar de todo se pueda vivir en paz, pedir la paz, construir la paz. Hoy que estamos en este día tan especial en donde hemos invitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que puedan hacer el cambio de la rosa de la paz, que para los guatemaltecos tiene una importancia tremenda en su significado, porque simboliza precisamente que se firmó la paz en un país que estaba con un conflicto interno, un país en donde hubo mucha sangre, mucha violencia, mucha tristeza. Hace algunos meses estábamos aquí reunidos precisamente celebrando esos 20 años de esa firma, de ese momento histórico que nos da en la vida de la patria una nueva ventana y una nueva era. Hoy les invitamos a ustedes, señores jueces, señora jueza, para que también puedan tener entre sus actividades una presencia en un país en donde estamos invitando a que nos vean, nos conozcan, nos escuchen y sepan que desde nuestra Constitución hasta muchos o cada uno de los funcionarios y dignatarios del país estamos con todo el deseo de que se den todas las garantías y se dé todo el respeto a los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Estamos luchando porque eso suceda y platicábamos antes en el despacho presidencial y uno de los jueces dijo: nosotros somos jueces y los jueces juzgan. Los jueces, más que hablar, tienen que escuchar, tienen que oír, y les pido que vean con sus ojos, que escuchen las voces de todos los que hablan, aún de los que hablan más quedito, más calladito, y no solamente de aquellos que vociferan y hablan. Guatemala no esconde nada. Guatemala está abierta al mundo, y eso es lo que nosotros queremos que todos sepan y vean. La idea de una Corte Interamericana surge en Bogotá en 1948, casi al mismo tiempo que las Naciones Unidas proclamaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque fue hasta en La Paz, Bolivia, de 1979, que la actual Corte Interamericana fue instituida. Pero ¿para qué una Corte para toda América? Podría ser una de las preguntas.
pues porque América es un mosaico de culturas y costumbres, diversidad de formas de relacionarse la humanidad con la naturaleza, distintas formas de entender el mundo y variedad de costumbres para la convivencia humana. La Comisión y la Corte Interamericana, al interpretar y aplicar la Convención Americana que contiene los derechos humanos internacionalmente reconocidos, representan el control convencional complementario a todo Estado de Derecho. Pero además, regulan y conducen como un faro los comportamientos de gobiernos y sociedades, por lo que para Guatemala el cooperar con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos no solo es cumplir con sus compromisos internacionales, sino sobre todo con el deber constitucional consagrado en el artículo 149 de nuestra Carta Magna, que dice que Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, así como el respeto y defensa de los derechos humanos. Ya para 1984, la Asamblea Nacional Constituyente propone que Guatemala reconociera la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y la Convención Americana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana, a través de sus intervenciones o sentencias, van contribuyendo a ese reencuentro de nuestra sociedad y espero ver, en un día no lejano, que los conceptos y las acciones en materia de derechos humanos sepan unirnos en un horizonte de voluntades para el desarrollo futuro que como guatemaltecos merecemos todos. Nuestro país tiene desafíos a resolver, grandes retos y oportunidades, planteados en una sociedad fragmentada, pero al hoy recibir con todos los honores y alegría y el tener con nosotros a los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muestra nuestra voluntad por resolver esos grandes desafíos planteados. Esto significa que no está lejos retornarlos ni lejos de ponernos de acuerdo. Quiero, en nombre del pueblo de Guatemala, un pueblo laborioso, pacífico y hospitalario, darles la más cordial bienvenida y que sus deliberaciones sean todo un éxito en áreas de nuestros pueblos de América. Que el presidente de la Honorable Corte Interamericana sea el que cambie la rosa de la paz, tiene un significado profundo para nosotros en este momento. Es el reconocimiento del Estado de Guatemala a la contribución de la Corte con la justicia, el resarcimiento y la reconciliación entre los guatemaltecos. Los guatemaltecos somos todos, aquellos que han nacido en esta tierra, en este territorio, aquellos que han nacido de guatemaltecos, aún cuando no hayan nacido dentro de nuestro territorio, y aquellos que por amor o por voluntad han querido abrazar a Guatemala como su nación. Esos somos los guatemaltecos, todos, sin diferencia, sin distinción, sin divisiones. Esos somos los guatemaltecos. Ustedes, en sus actividades de supervisión, sabrán comprendernos y recomendar el mejor camino para hacer todo esto posible. La presencia hoy en este acto de los presidentes de los organismos del Estado y sus representantes es señal inequívoca de esos propósitos y que Guatemala retoma el camino de la cooperación y la solidaridad con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por lo que en nombre del Estado y el Gobierno de Guatemala reitero la más cordial bienvenida a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y el deseo que su labor y estancia sean de beneficio para nuestro continente en este 57 periodo extraordinario de sesiones que hoy se inaugura. Por tercera vez les damos la más cordial bienvenida, les deseamos todo tipo de bendiciones y que su estadía en Guatemala sea de beneficio para toda América. Dios les bendiga, muy buenos días.
Agradecemos al señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, por esas palabras. Con esto entonces estamos dando por finalizado el acto protocolario, el cual inaugura con este acto solemne el 57 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero solicitarles a cada uno de ustedes ponerse de pie para retirar con honores y despedir con los honores correspondientes al señor presidente constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera.